diablo se te ofrece ahora? Que nos quitemos las máscaras y me digas qué fregados hacía la piruja de Berta visitando mi nuevo avión. ¿Ya le llamaste a Sara? ¡Todo lo tengo que hacer yo! Sí le llamé, pero estaba en el baño y... Tus ropletas esas del cartel de Tijuana están al lado allá. Vamos a cubrirnos en las puertas blindadas porque se viene una lluvia de plomo. ¡Yo veré! La Bego es la novia de su hijo, la hija del señor que la está buscando a usted para meterla a la guandoca, o sea, a la cárcel. ¿Cómo le parece? ¿Eres la hija del procurador del Estado, de Pedro Juárez? Sí, me llamo Begoña Juárez. ¿Tú lo sabías, Salvador? Sí, mamá, la neta sí. No lo puedo creer. ¿Y ese señor sabe quién eres tú? No, ¿cómo crees, mamá? Me conoce a mí, pero no sabe que soy tu hijo, obviamente. Bueno, esto lo hablamos después, Salvador. Cuando bajen a mi hijo, vente con ellos, ¿sí? Ya veré dónde podemos dejarla a salvo. Sí, vamos a escapar todos juntos porque yo no me puedo quedar aquí. En este apartamento no puede entrar nadie, ni la policía, ni nadie. Con todo ese ejército que hay abajo van a llegar a echar plomo y me van a dañar todas mis cositas de la casa. Lo que se te pegue la gana. Pero con nosotros no vienes, ¿entendiste? Bajen con cuidado por la parte de atrás y espérenme ahí. Yo llego con la ambulancia, cueste lo que cueste. Salvador, deja que te guíen, por favor. Con cuidado, mamá, por favor. Tú también, mijo. Vea, su mamá puede decir misa, mijito, pero yo me voy con ustedes. O si no, ¿quién les va a abrir la puerta de abajo? Pues esta princesa, ¿quién más? Ay, no, Dios mío, Dios mío. Ay, mi casa. Despacito, despacito. Venga, Begoña, usted va a dejar sus cosas. ¡Ey, dale, dale, con toda! ¡No paren, mijo! ¡Estoy boleando! Mami, vení, ¿qué te dije? Que no bajaras, ve. No voy a arriesgar a mi hijo, Manuel. Lo voy a sacar antes de que pase algo grave. Tengo que decir al chofer de la ambulancia que se vaya atrás del edificio. Ahí van a llevar a mi hijo. Usted, pero esa pirueta está muy arriesgada. Arriesgados esos cabrones. Entren al edificio y nos pongan una trampa. Voy a la ambulancia. Cúbreme. Qué chimba, no, mamacita. ¿Vos te haces matar por tu hijo, sí o qué? Así somos todas las madres, Manuel. Dale, yo te cubro. Cuídate, postre. Tú también. Ah. Esa que vaya, Sara. ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! Se acaba de montar en esa ambulancia. Algo está pasando y seguro tiene que ver con el niño, ¿eh? Que siempre tiene un pie en el panteón. Se me hace que el chamaco está ahí arriba. Y la vieja necesita sacarlos porque estamos nosotros aquí. Hay que estar muy enfermo el cabezón, donde necesita una ambulancia. Tenemos que ir por la puerta atrás como sea. Cuidado, cuidado, por favor. Begoña, espere, mi amita, que usted me cogió asistente. Tome, a ver. Muchachos, por lo menos venga, dígame por dónde van. Sí, me pueden decir. Tuti, ya, no escuchaste a la señora. Quédate encerrada hasta que todo termine, ya. No me voy a quedar Mi mamá sola. me está esperando, Tuti. Nos tenemos que ir, vámonos. Ven, agárrate de mí. No, ¿cómo así? Yo tengo que saber, Sara, ¿para dónde va con este pelado Salvador, oiga? Disparen como quieras, cúbranme. ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Patrón! ¡No, órale! ¡Sigan disparando porque no me cogen la bala! ¡Dispárenle! No tiene madre. ¡Dispárenle! Yo ven quebró esos dos, Manuelito. A mañana es tarde, hacele que no viene carro, mijo. ¡Dale, porque me van a pegar a mi patrón! Mi patrón es muy cobarde, indio. Mira, es igual que la cuacha de escudo. Cruza la camioneta y sigan tirando. ¡Órale! ¡Vámonos! Aguanta, güey. Estamos aquí. Jálalo para acá. Jálalo. Vámonos, casa. Por culpa del culo del patrón. Por eso me fregaron. Ay. Aguanta, la cuacha, aguanta. Ay, ya no. Me fregaron 2 veces. No fueron los jalisquillos. El cobarde de Álvaro. Indio. Dile a ese perro que en el infierno lo voy a estar esperando. Se lo dije, ese pe... Que hoy no era el día.
¿Dónde se metió el pinche Alvarito? ¿Dónde está? Aquí unos antes que nos molan a todos. ¡Órale, vámonos! ¡Saca, vamos, saca! Súbalo, rápido, rápido. Ay, muñeca, yo me voy con ustedes porque sabe que no, se me van ya a te meter a dije la que casa. no. A ti no te creen ni el Padre Nuestro. Vete, dale, vete de aquí. Rápido, súbalo. ¿A dónde crees que vas, huerca? Uy, muchachos, no, yo creo que allá en el Gabacho todavía no la van a librar, ¿eh? Pues yo creo que ya hay comerciales de su carota ahí en todas las fronteras, con este anuncio de reward como las películas del oeste, ¿no? Don Quintanilla, si me lo permite, como le dijo el jefe Dóriga, si nos quedamos acá somos hombres muertos. Hombres muertos, ¿verdad? No, pues lo que necesitan es algo que los reviva, ¿no? Que les dé protección, seguridad, ¿no? ¿En qué está pensando, don Miguel? Ay, ya me están ocurriendo algunas cosillas, mira. Tú eres un elemento importante, ¿no? Vales mucho por lo que sabes. Manejas información privilegiada. Te conoces todos los enjuagues de la DEA. Siempre del lado de la ley, ¿no? Para acabar pronto, lo que yo te quiero decir es que te propongo que trabajes para nosotros. Que trabajes para el cártel de Jalisco. ¿Qué ole? ¿Serías capaz de trabajar con tu peor enemigo y no te importó echar a tu sobrino a la calle como un perro? Ay, no. Suelta el arma o le disparo a Salvador. Baja tu pistola. Se te puede escapar un tiro. Tú te vienes conmigo, Sarita. Begoña, ¿qué está pasando? Hay un hombre apuntando a tu mamá. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Quién? No sé, Salvador, espera. Está bien, Álvaro, me voy contigo. Pero deja que la ambulancia se lleve a mi hijo, por favor, está enfermo. Mi papá también está enfermo por tu culpa. Mira, ¿sabes qué? Como que se me está antojando matar dos pájaros de un tiro. Súbete a la ambulancia, yo me voy con ustedes. No, eso no te lo voy a permitir. Primero me tienes que matar. Con la próxima bala te abro un tercer ojo, guasampiro. Muñeca, espere, bajemos las armas todos porque yo que soy inocente me puedo llevar un balazo. Por favor, tranquilicémonos. Ey, mijo, vení, no seas torombolo. Llévalas de perder. Deja la pistola en el piso y la pateas rápido. ¡Móvete! ¿Qué pues? Dale, pateala. Nos vamos a volver a ver. Eso tenlo por seguro. ¿Ah, sí? No, a mí no me amenaces, cosa con pelos. Ándate ya o te pongo la pijama de palo aquí mismo. ¡Dale! Manuel, gracias. Ese tipo está igual de loco que su padre. Vámonos ya, que va a llegar el indio y los otros. Ey, vení, pelada, vení. Voy y yo hablamos después, ¿oíste? Espero que no tengas nada que ver con esto. Abrite. Oigan a este, que me van a dejar acá. Mani. Mari, hoy todo salió mal. No me dieron mi $1.000.000. Mi mani está sospechando de mí en toda esta vuelta. Bueno, pero todavía me queda una opción para recuperar a mi mani y separarlo de esa señora. Yo no me puedo quedar aquí. A ver, en primer lugar, tu sobrino Eric se fue porque le salió del fondo de los tanates. Yo no lo corrí. Y se fue con la colombiana esa, es decir, con el cártel Tijuana. Cambio acá, Marcelo, conoce toda la información privilegiada y los enjuagues de la DEA y por lo tanto los enjuagues de tu amigo el Teca. Perdón, don Miguel, yo todavía no le he dicho que acepto su propuesta. A ver, Miguel, no me quieras ver la cara de que no soy ninguna niña. Eric es tu sobrino, es tu sangre. Es en él en quien debes confiar y no en estos inventados que son policías y quién sabe cuándo están diciendo la verdad. A ver, estos inventados policías consiguieron un doble para que lo metieran en la cárcel en vez de a mí. Nada más. Perdón, disculpen. Yo voy a tratar de comunicarme con Sara a ver si la puedo ayudar con lo de Salvador. Y en cuanto a su propuesta, don Miguel, si quiere la platicamos en otro momento. Órale, pues. Ya que sea más adecuado. Permiso, señora. Vámonos, Bebote. Miguel, quiero a tu sobrino de vuelta. A ver, ¿tú dónde andabas? Fui a pedirle a Eric que regresara y lo convencí. Aquí está. ¿Qué pasó, tío?
Pues mira, fíjate que pensando las cosas con cabeza fría, yo me di cuenta que mi lugar, pues, está aquí contigo. Con ustedes, pues. Por favor, párese en la esquina, ¿sí? Ahí hay un sitio de taxis. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? No pensarás que nos vamos a llevar a la hija del procurador. El taxi la puede llevar a su casa. Está bien, Salvador, tu mamá tiene razón. Pero... Bueno, parcerito, llegó la hora de despedirse del peluche. Hacele. No sé a dónde me van a llevar. Pero yo apenas llegue, te lo juro que te voy a llamar, ¿ok? Te voy a extrañar mucho, Salvador. Mucho. Mijo, rápido, sí, que nos están esperando. Te amo, Begoña. Me acabo de dar cuenta que estoy enamorado de ti. También te amo. Cuídate. Hey, te la disculpa dañar ese idilio, ¿no? Pero tenés que bajarte ya. Dime, ¿pero qué? ¿Vení? ¿Paré en pulpo o qué? Vení ya. Prepárense. Vení por acá, vení. Te lo juro que te voy a llamar. Apenas llegue, ¿eh? Adiós, Salvador. Te lo juro. Horacio, vine en son de paz. Ya. Horacio, 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 ¿qué te pasó? Horacio, 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 háblame. Horacio. Mira, parcerito, la vida es una cajita de sorpresas, ¿entiendes? Y en esa cajita está el amor. Y el amor a veces duele. Así que prepárate para lo que te viene y lo que falta, ¿viste? Ahora lo importante, mi hijo, es que te cures, ¿sí? Ya después hablamos de esa muchachita. Ustedes no entienden. Se los juro que me enamoré por primera vez a una persona. Bueno. ¿Habló con Sara Aguilar de Acero? ¿Sí quién es? Mario Casas. Me urge verte, Sara. Se trata de una oferta que no vas a poder rechazar. Me pegué un susto de peliculón cuando te vi ahí tirado en el piso. Te deberías tragar la cruda así nada más para ver si recapacitas. ¿Qué te pasaste toda la noche chupando o qué? No, bueno, sí. Bueno, estoy crudo, pero no me desmayé solo, créeme. No estoy tonto. Una vieja se metió acá y me dio un madrazo con un arma. Ay, ya, Horacio, no inventes jaladas tampoco. ¿Cómo va a poder una vieja contigo? Ni que fuera Niquita. Bueno, ahora, ¿qué pasa contigo? Antes me creías, antes confiabas en mí. ¿Has cambiado tanto? ¿Qué te pasa o qué? Confío en ti, pero los celos te tienen muy loco. No, a ver, espérate. No son celos, Sara. Es la neta. Y tampoco estoy loco. Si te digo que fue una vieja es porque la oí, la vi. ¿Y sabes qué? Se me hace que era la tal señorita Aldama, la ejecutiva de bolsillo de tu Mario Casas. Ay, no, ya. Ahora sí te pasaste. No me estoy pasando. Ahora entiende lo que te estoy diciendo. Yo no tengo enemigos de aquí, no hay nada para robar. ¿Qué no lo ves clarito? El Mario Casas fue el que me mandó madrear. La nueva información que tenemos del caso es que Álvaro Martínez, hijo de Acacio Martínez, alias Don Teca, llegó a México. Es obvio que viene a encargarse de los negocios del padre, ahora que ha muerto a manos de Sara de Acero. ¿Y ese tipo tuvo un hijo? Hasta las ratas tienen hijos. Voy a investigar. Con permiso. ¿Qué te pasó, Begoña? Me asaltaron y me robaron las llaves de la casa, entonces me vine directo. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Estoy bien.
Por suerte no nos mataron, pero el susto fue horrible. ¿Qué haces aquí, Tuti? Perdón, ¿y ella quién es? Sí, ella quién es. Ella es una amiga. Muy amiga diría yo. Es más, cuando nos asaltaron, ella y yo estábamos juntas porque a mí también me asaltaron, fue horrible. Es más, yo no iba a venir, pero yo dije a mí misma, usted es muy buena dando declaraciones, entonces dije, mejor son 2 declaraciones que una sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué, mijos? ¿Estuvieron abejas? ¿Seguro que no lo siguieron? Seguros. Huyeron después de que matamos al guarura. Listo, entonces vamos a volver al rancho cuando despegue el avión. Pero igual manejando lo que es la gafa ahí en la jugada. Uno nunca sabe, ¿eh? Perfecto, señor. Mami, contame qué quería el tal Mario Casa ese, ¿para qué te llamó? Dice que tiene un negocio grande que proponerme, pero lo veo después, Manuel. Ahorita lo único que me importa es sacar a Chava del país. Begoña nunca va a querer un novio ciego como yo. A ver, mamá. Dime la verdad, ¿me voy a quedar ciego para siempre? Parcerito, cálmate. Por supuesto que no. Vos te vas a recuperar por completo. Escúchame, yo no puedo ir con usted a Los Ángeles, pero sabes que estoy con vos siempre. Y que te quiero, ¿viste? Tú sabes que yo también te quiero, Manuel. Tú eres como un papá para mí, lo sabes, ¿no? Tú ya nos has salvado la vida muchas veces y eso es justo lo que era mi papá. ¿Y sabes por qué? Porque vos sos como mi hijo. Y grábatelo aquí, no te olvides nunca de eso. Envíame un abrazo, pues. ¿Y entonces qué, tío? ¿Me vas a aceptar o me retachas de una? A ver, las cosas no son así sencillas. Tú no puedes entrar y salir cuando se te dé la gana. Este es un negocio serio. Mi casa no es un burdel. Te dije, Josefina, les dije a todos que no le dieran la dirección a este señor. Don Miguel, quise hablar con... ¿Qué onda, vato? ¿Este poligringo qué anda haciendo acá? ¿Y tú? Yo ya te he visto antes, tú eres de los de Tijuana. ¿Qué chingada está pasando acá, tío? Ten mucho cuidado con lo que haces, muchacho. Y escucha primero la explicación de Quintanilla. Yo no tengo que darle explicación a nadie. Él será muy mi sobrino y aquella muy mi vieja. Pero yo estoy tomando decisiones sobre el cártel. Y a menos de que esté muerto o esté en el bote, las decisiones las tengo que tomar yo. Y la primera decisión que tomo, y que se van a tener que pasar sin lubricante, es que Bebote y el Dóriga se quedan. Está bueno, tío. Pero yo me acuerdo de morrito que tú me dijiste que el único crimen que se le perdona a un mexicano es matar a un poligringo. ¿O que ya se te olvidó? Si así van a estar las cosas, yo prefiero irme con tu sobrino antes que aceptar que prefieres a un desconocido que a tu propia sangre. Cuídame al chavita postre, que sin vos y sin él, ahí sí no valgo un peso, ¿viste? Tú también, cuídate, por favor. Regresa al rancho con mi padrino. A Álvaro y Elinio los van a estar buscando por todas partes. No te arriesgues, ¿sí? Nada me va a pasar, mami. Ey, pelado, ponerle ganas a la recuperación, ¿eh? Te quiero de vuelta, pero prontico. Yo veré, pues. Sí, no te preocupes, Manuel. Oye, además no me estoy sintiendo tan bien. ¿Qué le pasa? Es el síndrome de abstinencia. Debemos irnos pronto. Mami, ven. Manuel, no voy a poder con esto. No tengo el corazón para dejar a mi hijo internado en esa clínica. ¿Y cómo voy a regresar hoy mismo? Ey, tienes que ser fuerte una vez más. Es lo mejor para él y para todos. Vos estás haciendo lo correcto, mami. Tranquila. Buenas noches. Te espero. Gracias. Mi nombre es Marta Mónica, pero todo el mundo me dice la Tuti. Hola, bizcocho. ¿Qué más? Mucho gusto. Otra vez. Ay, mira, está tan bonito por acá. Ay, ustedes están buscando a esta Sara Cero. Señor, yo a usted le puedo ayudar mucho. De verdad. Mejor dicho, ¿sabe qué? Yo a usted le puedo decir dónde la pueden encontrar.
la señora de acero.